Cristo es el cabeza de la iglesia. Abra su Biblia, por favor, en Colosenses. No versículo 16 ao versículo 19. São agora 10 horas e 40 minutos no Rio de Son Janeiro. las 10:41 de la mañana en Río de Janeiro. Dice: nadie los juzgue pues por causa de comida o bebida, o día de fiesta, o luna nueva, o sábado. Porque todo eso ha sido la sombra de las cosas que iban a venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie se haga árbitro contra ustedes, pretextando humildad y culto a los ángeles, vaciándose en visiones, enfatuados sin motivo alguno en su mente carnal, no reteniendo la cabeza. Quiere decir que, en primer lugar, debemos conocer y saber quién es el cabeza de la iglesia, el cual todo el cuerpo, suplido y bien vinculado, crece el crecimiento que procede de Dios. Que esta palabra bendiga a todos los corazones en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, estar en tu casa es un privilegio. Estar en un lugar de paz, de crecimiento espiritual, de madurez, con la enseñanza de la palabra, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia del Señor, hará que cada uno no solo crezca en la gracia, sino también crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Heme aquí, Padre, absolutamente rendido y dependiente de tu energía, Señor, de tu impulso, de tu gloria en este lugar, que yo pueda disminuir, Padre, para que solamente Jesucristo esté presente y sea visto en este altar. Así, Señor, usa mis cuerdas vocales, usa mi mente, mis labios, mi corazón, para reproducir tu mensaje en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias al pianista. Amados hijitos en la fe, amados hermanos en Cristo, familia de Dios, aquellos que tienen una marca, la marca del Cordero, aquellos que tienen un nombre, como dice en Apocalipsis, fue colocado en una piedrita blanca y que solo tú y Dios saben por el nombre que Él te llama. Familia bendita, hijitos en la fe. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el corazón de Dios para entender el significado de Cristo como cabeza de la iglesia. Cabeza tiene que ver con comando, con pensamientos, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con supremacía, tiene que ver con primacía. Entonces, desde el inicio de este mensaje yo les digo, en este ministerio, humildemente le digo también con toda verdad, mano en la Biblia, como aprendí desde joven, mano en la Biblia, digo la verdad y no miento. El único nombre que es adorado, exaltado, glorificado y magnificado es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. En esta mañana una hermana me mandó un video de un predicador y el predicador predicó 15 minutos y no dijo ni una vez el nombre de Jesús. Habló de vaso de agua, de sal, de cadenas, pero no habló de Jesús. Entonces, nosotros estamos aquí como cuerpo y el cuerpo tiene que tener ¿qué? Cabeza. Dice Pablo en Colosenses 2, para que el corazón de ellos sea confortado y vinculado
juntamente en amor, y ellos tengan toda riqueza de la fuerte convicción de entendimiento para comprender plenamente el misterio de Dios Cristo, en quien todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están ocultos. Todos los tesoros. Es decir, Cristo es el cabeza de la iglesia y yo tengo que tener una fuerte convicción al respecto de esto. ¿Por qué una fuerte convicción al respecto de Cristo Dios? Es porque la tradición, y vino esta herencia maldita de Roma, creó una Trinidad. Y ustedes saben, la palabra, expresión, Trinidad celestial no está en la Biblia. Fue creado por una tradición romana. Entonces crearon un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, cuando en realidad solo existe un Dios. Nuestra oración y nuestra relación espiritual es con Jesucristo, es con la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Diga, Cristo es Dios. Entonces, todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento están en Cristo Jesús. Eso es muy interesante pensar así. Todo lo que dice respecto a la divinidad de Cristo son las verdades que están atesoradas en la palabra y en nuestro corazón. Colosenses 1:19 dice, porque quiso Dios que en Él, en Cristo, residiese toda la plenitud. Por tanto, la manifestación de Padre, la manifestación de Hijo y la manifestación del Espíritu Santo, la plenitud de Dios, lo que es Dios en realidad, está en la persona de Jesús. Entonces, amados, en Jesús nosotros nos volvemos completos. Él es el centro de la iglesia. Yo lo voy a repetir, Jesús es el centro de la iglesia. Nosotros somos cristocéntricos. Hasta el altar de la iglesia, el púlpito está en el centro. Hay catedrales que el púlpito está al costado, como si la palabra no fuese tan importante así. Nosotros tenemos en Cristo el centro de la iglesia. Jesucristo es el único Señor. Y cuando tú empiezas a pensar de esa forma, empiezas a tener madurez. Porque, hermanos, lo que indica la madurez de una iglesia es el enfoque que ella tiene en la persona de Jesús. Yo les dije, yo escuché un predicador en 15 minutos en esta mañana, habló de todo, menos de lo más importante que es Jesús. Y así la tradición cristiana ha vivido por siglos. Y de unos 30 años para aquí empeoró, porque Jesús fue realmente sustituido por sal, por aceite, por cadenas, que no tiene nada que ver con cristianismo. Nuestro enfoque en esta iglesia es el glorioso Jesús, nuestro querido Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro Redentor, Salvador. Mi Redentor vive, dígalo, mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Entonces Pablo, para describir lo que era la iglesia, y el cabeza de la iglesia, lo que gobierna, son los pensamientos de Jesús que gobiernan la iglesia. Tú no vienes aquí para oírme un discurso político. Ya tenemos a nuestro diputado que lo hace muy bien. Tú no vienes aquí para oírme con una palabra sobre la economía de Brasil. Tú vienes aquí para oírme hablar de Jesús. Él es el centro de la iglesia. Él es el centro de la iglesia.
Entonces Pablo explicó en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, en cuanto a mí, no juzgo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, una cosa. Me olvido de las cosas que quedaron atrás. Saben, olvidarse es un arte. Pocas personas consiguen olvidar su pasado. Y él dice, yo me olvido de las cosas que quedaron atrás y avanzo a las que están delante de mí. Versículo 14. Avanzo al objetivo para el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Vamos a pensar, una cosa yo hago. ¿Qué cosa es esa? Cuando él dice, me olvido de las cosas que quedaron atrás y avanzo, tengo una meta. ¿Cuál era esa meta? Jesús, vean, Pablo fue un teólogo, un maestro, el hombre que recibió la revelación de la gracia de Dios. Era un perito arquitecto que lanzó los fundamentos de la iglesia. Fue el mayor teólogo de la época y de todos los tiempos, aparte de Jesús. Fue el que comprendió la simplicidad de la vida cristiana, la simplicidad de vida a Cristo. Él que mostró la simplicidad de la iglesia. Cuando tú conoces un poco de la teología de la gracia, que es lo que predicamos, porque nuestra raíz está en la gracia de Dios, en la iglesia reformada alemana, y somos herederos de la herencia de Martín Lutero, de Juan Knox, Calvino, Spurgeon, hasta llegar a los reformadores actuales. Entonces, una cosa yo hago. Qué interesante. Yo me olvido, yo avanzo. Tengo un objetivo. Eso es algo sumamente importante. Porque a veces la persona está ahí revolviendo su pasado, sus dramas, sus problemas. Y se olvida que la iglesia tiene un objetivo, una meta. Cantamos aquí. Mi objetivo es Cristo. Y para tener intensamente y conocer profundamente al cabeza de la iglesia, yo no puedo traer atado mi pasado. Yo no puedo también mezclar la levadura de la ley ni la sabiduría del presente siglo. Entonces Pablo dice, yo me olvido de todo eso. Yo avanzo. Yo tengo un objetivo que es Cristo. Y él llama la atención de algunos hechos que llaman la atención, que son los que traen muchas veces confusión espiritual de gran parte. Y le puedo decir sin errar, 90% de lo que se llama cristianismo vive en ese error. Pablo dice en Filipenses 3:2, tomen cuidado con los perros, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con la falsa circuncisión. Él está llamando a la iglesia a un despertar. Tenga cuidado con los perros. Está hablando de la vida de personas que son usadas por Satanás. Lo llama de perros, malos obreros, falsa circuncisión. Tenga cuidado con esa gente. Tenga cuidado con esa gente. Entonces, quien dice eso es el mayor teólogo de todos los tiempos, sacando a Jesús, claro, el autor de la vida, el autor de la palabra. Pero en la teología, quien conoce más a Dios fue el apóstol Pablo. Él dice, cuidado con los falsos obreros, cuidado con los perros. ¿Apunta a quién? Yo hago algo, yo me enfoco en mi meta que es Jesús. Yo no puedo estar amarrado con estas situaciones pasadas. Él dice perros, malos obreros y falsa circuncisión.
se refiere a los judaizantes, judíos de aquella época que entraban en las iglesias y que querían traer nuevamente a Moisés. Querían traer nuevamente ceremonias, ritos, sacrificios, abluciones, bautismos. Entonces, quien intenta traer de vuelta aquello que ya fue excluido por el sacrificio de Jesús, él dice, es perro, es mal obrero y es falsa circuncisión. Entonces, la vuelta de Moisés para la iglesia de Jesús en los días de hoy saca a Jesús como objetivo. Hoy tú ves a las personas con mandamientos humanos, con ritos, con ceremonias, sacrificios sin fin, porque las personas piensan que tienen que pagar el precio. Piensan que Jesús sufrió, yo tengo que sufrir también. Si Jesús pagó el precio, ¿quién soy yo para no pagar el precio? Todo eso sacó el objetivo y la meta de Cristo de las iglesias. Hoy, actualmente, un frasquito de aceite de Jerusalén, que no es de Jerusalén, es de la panadería de Joaquín, un frasquito de aceite en algunos lugares tiene más poder que Jesucristo. Entonces Pablo dice, yo tengo que olvidarme de la ley y él vino de allí y tú vas a estudiar eso hoy conmigo. Aquello que es parte de la vieja alianza, llamada falsa circuncisión, no puede más ser parte de la iglesia actual. Porque la verdadera circuncisión que los judíos hacían en el prepucio del hombre, del muchachito, pero la verdadera circuncisión no es algo externo. No es algo externo, sino que es algo interno, es algo que Dios realiza en el corazón. Por tanto, la verdadera circuncisión, ella es hecha en el corazón. ¿Y quién es que la realiza? Es el rabino que agarra al niño en el 8º día y saca el prepucio del muchachito, y eso es algo externo. Es como si estuviera preocupado con el tamaño de la ropa, con las uñas, con el pelo. Eso es falsa circuncisión. Entonces Dios está haciendo a través de Pablo un contraste entre los malos obreros y aquellos que realmente son obreros de verdad de Cristo. Entonces él dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros que adoramos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Por tanto, los legalistas, los judaizantes confían en la carne. Yo fui al monte, respétame. Yo pasé 41 días ayunando. Yo hice una vigilia de 4 noches. Yo dejé de comer 10 días, amados. Todo eso es quien confía en la carne. Pero Pablo dice que nosotros, que somos la verdadera circuncisión, no confiamos en la carne. Ninguna obra de la carne es recibida por Dios. Miren, amados, yo puedo ponerme aquí lambiendo el piso, golpeando con la cabeza en la piedra, no comiendo, no bebiendo. Y la Biblia llama todo eso de falsa circuncisión. Nosotros nos gloriamos, dice Pablo, en Cristo. Adoramos, glorificamos, nos acercamos a Dios y no ligados a nuestra carne, porque si fuera según las obras de la carne, los méritos serían personales, y Jesús dijo que la salvación es por gracia mediante la fe, y eso no es de ustedes, es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué ves personas gloriándose hoy en día?
Dicen, el diablo está apareciendo, yo hice un ayuno, 10 días. Todo eso tiene apariencia de santidad, pero es una falsa circuncisión. Porque cualquier mérito que venga para mi persona, para tu persona, es falso. Cualquier mérito. Si tú dices, fui yo, Dios ya no está presente. Aprendimos aquí una expresión, canalizar todo para Dios. Hice un buen negocio, pero fue Jesús. Conseguí comprar, pero fue Jesús. Mi vida se restauró. Jesús, siempre canalizando. Diga, canalizar. Tenga ese hábito de exaltar y glorificar solamente a Jesucristo. No de honra y gloria a los hombres. No bese la mano de nadie. Entonces, vean el contraste. La falsa circuncisión y la verdadera circuncisión. Los verdaderos circuncisos son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los falsos, amados, quien usó esta expresión no fui yo, fue Pablo, el mayor teólogo de la gracia en el mundo, en toda la existencia del cristianismo. Él dijo, quien es verdadero adorador, adora a Dios en espíritu y en verdad. Los otros son falsos, son perros y malos obreros. En cuanto existen obreros verdaderos de Jesús, también existen los falsos obreros. Entonces la iglesia de hoy no conoce esos dos lados. Pablo conoció eso en la propia piel. Él era un fariseo, un legalista, él fue un mal obrero. Él persiguió a la iglesia. Él era de la falsa circuncisión. Pablo se está poniendo, yo también fui un falso obrero, yo también fui de la falsa circuncisión. Yo también me comporté como un perro. Pero él dice, yo me olvido de eso. Yo dejo eso en el pasado. Yo avanzo para mi meta. Es muy importante esto porque si tú no conoces los dos lados, puedes ser inducido. ¿Saben? Hoy ya hay muchas iglesias que no son físicas, son iglesias por la internet. ¿Tú crees que una iglesia puede ser solo de internet? ¿Iglesia? No. Yo sé que hay trabajos hechos por la internet muy importantes, independientemente del lugar físico, pero que acabarán tarde o temprano teniendo un lugar físico. Porque la construcción del templo, yo sé que no va a quedar piedra sobre piedra, pero el templo siempre fue una señal de Dios. Si tú vas al antiguo pacto, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, vas a construir un tabernáculo. Yo quiero ser adorado en mi tabernáculo. Nuestra iglesia también está en el internet, está en todas las redes sociales. Hay trabajos hechos de forma tan fuerte. Tenemos nuestro pastor de Paula Rosa, hace un trabajo internacional con muchos pueblos y comenzó por la internet. Realmente, ¿cómo vas a llegar a los países que decapitan a las personas, que matan a las personas? Si estás con la Biblia en la mano, vas por la internet, vas por el tejado, vas por el techo, por el satélite, todo bien. Pero donde hay libertad de culto tiene que tener la casa del Padre. Porque si no el cuerpo no se une. Estamos aquí, somos un cuerpo. Si uno de ustedes no está aquí, es como si un dedo, el corazón, la mente no está presente. Entonces, somos un cuerpo que Dios creó para en este espíritu comunitario, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Y es aquí la esencialidad de la iglesia. Es fundamental. Gracias a Dios por los 2 gobernantes de este estado y de este municipio que tienen ese entendimiento.
La iglesia es un lugar de búsqueda, de fuerza. La iglesia es un lugar de reposo, de paz, un lugar de crecimiento, es un lugar de comunión. Sacando la iglesia de nuestra vida, seríamos lobos perdidos en un riacho. No seríamos nada. Entonces Pablo dice en el versículo 4, bien que yo podría confiar en la carne. Aquí está hablando el gran teólogo. Yo también podría confiar en la carne. Si cualquier otro piensa que puede confiar en la carne, yo todavía más. ¿Qué Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que él tenía credenciales y esas credenciales le sacaban ventaja a los demás de la ley. Los judíos pensaban que podrían esforzarse para obtener su salvación. Por eso tenían ritos, ceremonias, sacrificios, hacían la Pascua, todas las fiestas judías de los tabernáculos, de la cosecha, porque era en intención de la salvación. Solo que los judíos ya fueron salvos como nación. Tú no tienes nada especial, sino que yo decidí amarlos. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que fueron salvos por nación y aquellos que eran gentiles, a quien Dios predestinó, adoptó y llamó de hijos. Somos nosotros, el pueblo de origen gentil. Entonces, la salvación por obras, actos de justicia, actividades religiosas, no sucede. Pablo vivió así, como un perro, un falso obrero, un falso circunciso, hasta que un día, cuando él iba a camino de Damasco en una ruta, iba con órdenes de prisión, había consentido en la muerte de Esteban, mandaba matar personas cristianas llamadas del camino, y cuando entró a Damasco todo cambió. Vino una luz que brilló y solo él la vio. Iba con sus caballos, sus escoltas. Dice que una luz brilló y él cayó del caballo. Él quedó ciego, no sabía ni para dónde iba. Fue llevado a la casa y allí comenzó su testimonio. Saben, por la experiencia que tengo aquí, más de 40 años predicando, a veces las personas que tienen una estructura muy fuerte, muy poderosa, precisan caer del caballo. Precisan pasar por una aflicción, porque quien no viene por el amor, viene por el dolor. Yo sé, desde niño, mi papá decía, nosotros tenemos mucho dinero. Mi mamá, cuando yo tuve el accidente, ofreció $1 millón al director del hospital para sacarme y llevarme a África del Sur. Entonces, conozco lo que es una vida empresarial rica. ¿Eso fue capaz de darme paz? No. ¿Fue capaz de darme salud? No. ¿Fue capaz de reunir un equipo de grandes médicos? No. Entonces, amados, a veces la persona cambia cuando entra en un camino a Damasco. Una luz brilla. Y ustedes saben, yo no sé exactamente los que están del otro lado. Nosotros estamos aquí tranquilos, pero el mensaje está rodando por el mundo. ¿Cuántas personas en este momento fueron dirigidas por Dios por ese camino de Damasco hasta que sucediera una luz brillando en su vida? Yo sé que Dios está brillando con su luz en este lugar. Dios está brillando del otro lado por las redes sociales, porque el testimonio de Pablo fue así. Era un testimonio externo, podría ser visto, vivido. Ahora nosotros vamos a ver
la conversión interna, aquello que es de adentro para afuera. Porque una cosa es aparentar algo, otra cosa es ser eso interno. Porque yo puedo tener una apariencia de cristiano, es solo inclinar un poquito la cabeza, poner la Biblia abajo de la axila y es ser boca de pez muerta. Da la sensación, pero eso no prueba cambio. Pablo, que era parte de la falsa circuncisión, el que pensaba que estaba conquistando por merecimientos, porque era celoso con las cosas de Dios, pero no conocía la justicia de Dios, tenía su propia justicia. Versículo 5 dice, yo fui circuncidado al 8º día como judío, fue circuncidado al 8º día por el rabino, dice, yo vengo del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Él cumplía todas las cosas según la ley. Él era un seguidor rígido del judaísmo. Los judíos creen hasta hoy que la circuncisión es un medio para entrar al reino. Es hecha al 8º día. Es un ritual que llaman de alianza con Dios. Pero esa es una circuncisión simbólica. No tiene nada que ver con la justicia de Dios. Era una señal del pecado, de la depravación del hombre, que cuando era cortado el prepucio del niño, se establecía allí una alianza con Dios. Porque ustedes saben que todo pecador nace en pecado y precisa de una limpieza profunda en su naturaleza carnal. Claro, tú no puedes creer que haciendo ritos o ceremonias, pagando precios, haciendo bautismo, resuelves esa cuestión. Estás anulando el sacrificio de Cristo. Entonces, la verdadera circuncisión es aquella que es hecha en el corazón. Ningún ritual salva. Ninguna ceremonia salva. Pastor, pero yo escuché decir que las personas entrando en un bautismo con agua y después saliendo de allí, las personas son salvos. Amado, algún falso obrero te contó eso. Porque si el agua salvara, no precisaríamos tener iglesia, no precisaríamos tener Biblia, no precisaríamos tener nada. Era que todos den un chapuzón en el agua y listo. Pero no, eso apenas es un ritual. Y nosotros sabemos que él, siendo el linaje de Israel, él pensaba que su salvación estaba garantizada por la raza. Pero ustedes saben que existe una parte de personas que se dicen judías y no son judías. El abuelo era judío. Sí, pero tú vives como un judío, vas a la sinagoga, circuncidada. Pero yo tengo una descendencia. No, no es verdad. Linaje de Israel son aquellos que externamente aparentan, pero internamente nada les sucedió. Él era una de las tribus más nobles, de las 12 tribus. Tenía dominio sobre las cuestiones de Jerusalén. Pensaba todos los ritos, el hecho de tener una raza, el hecho de ser de una familia importante, el hecho de ser de la familia de Benjamín, ya está garantizado. Soy hebreo de hebreos, guardo todas las tradiciones, hago todas las ceremonias, yo observo el sábado, las fiestas judías, cumplo todas las tradiciones. Pero eso no era la perfección. Él dice en cuanto a la ley, por eso que tuvo que olvidarse del pasado. Dice, era un fariseo.
en cuanto a la ley. Entonces, Quanto à en lei, cuanto a eu la fui ley, yo católico fui un Temos católico aqui apostólico irmãos romano. que vieram do orientalismo, Tenemos gente que vino del orientalismo, del espiritualismo, eran cosas del pasado. Mas ele disse, eu fui fariseu. Él dice, yo fui un fariseo. Você sabe que existiam Saben, várias existían classes varias clases sociales no en el medio espiritual judaico. Havia judío. os Estaban los fariseus, fariseos, los os saduceos, essênios, los os zelotes. esenios, los celotes. Tudo isto Todo eram esto eran segmentos espirituais, mas espirituales, que não garantiam pero a no salvação. garantizaban la salvación. E Paulo escolheu ser Y fariseu. Pablo escogió ser un fariseo. Era alguém Un que estava fariseo era estudando o alguien tempo que estaba todo el todo, tiempo compreendia a lei de estudiando, Moisés, comprendía la ley de cada Moisés, detalhe, cada exposição detalle, da cada lei. exposición de Os la fariseus ley. Los conheciam fariseos regras, conocían cerimônias, reglas, ceremonias, sacrifícios, sacrificios, jejuns. Eles ayunos. iam para o muro das Iban para el lamentações, muro de moviam a los cabeça, lamentos, movían la tentando ser cabeza, salvos. intentando Ainda ser hoje, você vê salvos. com todo respeito. Con todo Você vê respeto, filmes, tú ves ficam hoy, diante de muro, están colocam delante del oração nas muro, pedras colocan e oración en ficam las ali piedras y pensando quedan que ahí este pensando muro que lhes este trará muro le va a salvação. traer salvación. Agora ele diz aqui no versículo 6. Ahora él dice aquí en el versículo 6, Quanto ao zelo, en cuanto al celo, olha como ele era um homem, tinha zelo, miren cómo él tenía mas não tinha celo, o quê? pero no tenía qué, Ele conocimiento. mesmo se identifica. Quanto ao En zelo, cuanto al celo, fui um perseguidor perseguidor de la da iglesia. igreja. Quanto à justiça En cuanto a las que há na lei, justicias eu que era hay en la ley, yo era Não irreprensible. tinha ninguém mais No había fanático alguien más do que fanático Paulo. que Pablo. Ele matava, Él mandaba matar. Ele consentia na Él morte dos consintió en la irmãos do muerte caminho. de Esteban y la Então, o muerte zelo de dele era hermanos tão grande del quanto a camino. justiça da lei. Él Ele era diz, eu celoso de la sou justicia de la ley, por irrepreensível. eso que dice soy irreprensible, es decir, Externamente, externamente él vivía como un judío legalista, haciendo sus ritos, creyendo en su raza, en su familia, en las tradiciones. Y ustedes saben, así él vivió de los 8 días de nacido hasta los 40 años. Y él dice en el versículo 7, mas lo que para mí era ganancia, mi raza, mi circuncisión, mi fariseísmo, la tribu de Benjamín, la descendencia celosa de las obras, todo eso, esto es muy lindo. Lo que para mí era ganancia, yo soy de la tribu de Benjamín, yo aprendí a los pies de Gamaliel, yo era del Sanedrín, todo eso parecía una grandeza, parecía algo genial, pero dice, todo esto lo consideré pérdida, perdió el valor por causa del valor que Jesucristo tiene. Por causa del valor que Jesucristo tiene. Lo que para mí era ganancia, porque él pensaba que todo eso era un lucro que le garantizaba la salvación, pero él dice, comparado con Jesús, yo pierdo todo eso. La raza, la descendencia, la tribu, el celo, yo dejo todo atrás por causa de Cristo. Miren, amados, esta es una declaración muy fuerte. Una declaración muy fuerte. Tal vez una de las declaraciones más fuertes. Él dice, consideré todo, las garantías todas que él tenía según la ley. Él dice, cuando conocí a Jesús, todo eso era pérdida. No me hizo falta. Entonces, del 8º día hasta los 40 años, él intentó seguir la salvación y obtener la salvación como un fariseo. Pero en un instante, igual a ese instante que tú estás viviendo aquí dentro, o lo que están del otro lado por las redes sociales, dice, en un instante, cuando Cristo se reveló, cuando cayó del caballo, cuando quedó ciego, él vio, pero al final yo pensaba que era poderoso y no sé nada, no sé a dónde ir, estoy ciego. Él dice, ahora sí,
Todo lo que soy, todo lo que fui es pérdida. Todas las credenciales que él tenía no sirvieron para nada. Todas las ventajas que él tenía en la sociedad se volvieron pérdida. ¿Por qué, apóstol? Porque él reconoció quién era Jesús. No estamos aquí por casualidad, amados. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí por un plan perfecto. Por más grande o pequeña que haya sido tu vida, todo eso tiene que quedar atrás. Porque ahora tú tienes una meta. Pablo dice, ¿ya viste mis credenciales? ¿Saben quién yo era? Pero todo eso es pérdida. Ahora lo que cuenta para mí es Jesucristo. Por eso él dice en Gálatas 1:13, porque oíste cuál fue mi proceder en el judaísmo. Él se acuerda cuando era de la falsa circuncisión, cuando era falso obrero, cuando era un perro. Como sobremanera perseguía a la iglesia del Dios vivo y la devastaba. Una orden de ese hombre y ya podían llevar gente a la cárcel o matarla. Dice, yo devastaba. ¿Saben cuál es ese poder? Él era del Sanedrín, era de la Corte Suprema. Ponerlo en la cárcel. Hace esto, el otro, pero en un día, en un instante. En un piscar de ojos, él iba camino a Damasco, iba sentado en su caballo. Sí, vamos a llegar, vamos a agarrarlos de la iglesia, vamos a matarlos, y de repente, ¡pumba!, se cae del caballo. Versículo 14. Y en mi nación, en cuanto al judaísmo, yo le sacaba ventaja a muchos de mi edad, siendo extremadamente celoso con las tradiciones de mis padres. ¿Ven lo que son las credenciales de un falso obrero? Tantas cosas. Versículo 15. Cuando pues... Ahora viene el... Cuando pues... Al que me separó antes de yo nacer, él estaba diciendo, yo fui predestinado. Yo no fui llamado para ser fariseo, para hacer obras, sacrificios, ayunos, vigilias, abluciones. No. Todo eso es pérdida. Porque no fue mi raza, no fue el hecho de que yo ser quien era y todos los privilegios que tenía. Yo era la última Coca-Cola del desierto, pero no fue por eso, fue porque alguien me separó. Ahora empieza el cambio interno. El que me separó antes de nacer. Todo esto no está sucediendo en nuestra vida hoy. Esto viene de un proceso allí atrás. Antes de nacer, el Señor ya nos había separado. Antes de tener carne, éramos un espíritu que Él colocó en el vientre de una mujer para darnos un cuerpo de carne, sangre y tendones. Pero antes de eso yo ya era separado y yo no sabía de eso. Yo era un falso obrero. Pero ahora que la revelación llegó, yo entendí al que me separó antes de nacer. ¿Quién fue el que lo separó antes de nacer? Jesucristo. Y me llamó por su gracia. Ahora no hay más ritos, abluciones, pagar el precio, sacrificio, vigilias, ayuno, bebe el vaso de agua, usa la sal. No, Él me llamó por su gracia. Él me llamó por su gracia. Ahora debes saber esto. Mira a tu pastor, para tu amigo. Nadie es salvo por vivir el Viejo Testamento. Porque fuera de Cristo todos están condenados.
Nadie teme a Dios si el Espíritu Santo no hace una obra en la vida de la persona. Miren cómo ellos vivían. Mateo 23, 1 al 4. Entonces dijo Jesús a las multitudes y a sus discípulos: en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan y guarden todo cuanto ellos le dicen, pero no los imiten en sus obras. No los imites en sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahora están entendiendo lo que es la ley. Ese predicador que va a la radio y dice: vamos a hacer 8 días, una cadena de 8 días de ayuno. Manda al pueblo a ayunar. Yo vi esto suceder en Miami. Vamos a continuar el ayuno. Cuando terminaba, tenía un churrasco, papa frita. Ellos dicen, pero no hacen. No hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Versículo 4. Aquí es comida, sustancia. Dicen y no hacen. Miren lo que era el fariseísmo. Atan fardos pesados y difíciles de cargar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlos. Ahora estoy entendiendo. Gracias a Dios que el Señor me trajo por el camino de Damasco hasta llegar aquí dentro, la Cristo vive. Así como Él fue llevado a la calle derecha. Cada culto Dios quita las escamas, saca los velos. Dios te hace entender que no es Moisés, es por la gracia de Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Por la fe, el justo vivirá por la fe. ¡Aleluya! El justo vive por fe. Versículo 5. Practican pues todas esas obras con el fin de ser visto por los hombres. Practican las obras de la ley para ser vistos. Esa hermana es una hermana poderosa. Dijo. Y se mueve todo. ¿Y quién soy yo delante de esa hermana? Ahora vamos a oír el testimonio de la hermana que pasó 40 días arrodillada. Miren las rodillas todas sangradas. Esta sí es una sierva para ser visto por los hombres. ¿Saben lo que ellos hacían? Alargaban sus ropas. Versículos 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ustedes mismos no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Las obras de la ley no entran en el cielo. Y por causa de la ley, mucha gente no entra también, generaciones engañadas. Con todo respeto, hermano, en la Biblia saben que soy muy conciliador, pero tengo que ser un verdadero predicador, si no puedes continuar siendo engañado. La iglesia romana, en 2000 años, yo viví 21 años allí. Nunca, delante de Dios, nunca oí hablar Jesús. Nunca. Era porque Nuestra Señora, porque María, porque Fátima. Nunca existió. Fátima nunca existió.
Fue una guerra que la Iglesia romana creó con el gobierno portugués cuando fue implantada la República. Cuando fue implantada la República, ¿quién sustentaba hasta entonces a la Iglesia romana en la mayoría de los países? La monarquía, el rey. El rey quería paz con todo el mundo y daba dinero a la Iglesia. Cuando fue implantada la República, acabó ellos. Ahí crearon un misterio del milagro de Fátima para sacar el enfoque de la República y ponerle a la Iglesia. Porque tenía 3 pastorcitos. Agarraron a esa gente en claustros, en lugares inaccesibles. Nunca nadie ve a esas personas, los 3 pastorcitos. Son hipócritas. Versículo 14 y 15. Hay ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes devoran las casas de las viudas y para justificar hacen largas oraciones. Por eso sufrirán juicio mucho más severo. Te voy a decir con todo temor, humildad, mansedumbre, paz. Déjame decirte, ahora ya sé por qué Dios me llamó a mí, un inútil, un siervo que no vale nada, pero no tiene compromiso con nadie, ningún esquema de nada, cero. Me dijo, Miguel, voy a iluminar los ojos de tu corazón porque quiero que prediques a todas las naciones del mundo. A todas las naciones del mundo. Dice que quien sigue la ley sufre un juicio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes rodean el mar y la tierra para ser un prosélito, para ser una persona que se haga fariseo. Y una vez hecho, se hace un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Saben lo que es una persona estar en las redes sociales, en la televisión? Vengan porque vamos a dar vaso de agua, aceite, no sé dónde, y jabón ungido. Rodean el mundo, el mar y la tierra, la televisión, esto, aquello, y llega la persona a la iglesia en busca de ayuda, en busca de socorro, en busca de esperanza. Por eso usted está aquí. Y ahí hacen a esa persona que llega 2 veces más del infierno que ellos. Y la vida de mucha gente que entra en esos lugares es infernal. Entonces, amados, hipócritas que fingían, pero no eran creyentes, eran gente condenada. Solo hay única forma de ser salvo, y no es por el Viejo Testamento. No es por obra del Viejo Testamento. Porque las obras están debajo de condenación. Todo lo que te estoy diciendo está en la Biblia, Solo que esto aquí está escondido. Pablo dice, yo voy a echar para afuera las cosas de mi fariseísmo, mis credenciales, mis diplomas, mi poder, mi autoridad. Ahora eso no vale nada. Ahora mi ganancia se llama Jesucristo. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Jesucristo sí, por Él yo cambio todo. Entonces, las obras están debajo de condenación. Los propios judíos nunca cumplieron la ley. Romanos 11:6 dice, si es por la gracia, no es más por las obras. Pues sino de lo contrario, la gracia ya no sería gracia. Dice Gálatas 2:14, cuando pues vi que no procedían correctamente según la verdad del Evangelio, los legalistas no viven correctamente el Evangelio. Yo le dije a Cefas, yo le dije a Pedro, en la presencia de todos, Pedro, si tú siendo un judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces yo vi hace algún tiempo un llamado ministerio, que no sé si es ministerio. Era un señor que tenía ropa con saco de paño, se echó ceniza en la cabeza, tenía una piscina en el altar y él se tiró en la piscina
Y yo dije, Dios, eso es cristianismo. Isto é exaltação ao Rei Jesus. Eso es exaltación al Rey Isso que Jesús. é a igreja de Jesus. Eso que es la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, el mensaje. Versículo número 15. Versículo 15. Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, Sabendo contudo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y si mediante la fe en Cristo Jesús, pelas obras da lei. también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley. Pues por obras de la ley nadie será justificado. E não pelas obras da lei. Agora vamos todos dizer juntos. Ahora vamos a decirlo juntos. Por obras de la ley Vamos lá. Eu quero ouvir o mezanino, irmãos lá em cima. Por obras nadie será justificado. Está aí. Está Viu, allí. Brasil? É ¿Vieron? Isto que é. Vê o povo de Deus à volta do mundo. ¿Vieron, Isto. pueblo de Dios? Ninguém é justificado. Nadie es justificado por las obras de la O que ley. me justifica Entonces, ¿qué es lo que nos para justifica? viver a vida Para vivir la eterna, vida que não eterna termine a minha y que vida no com termine ramo de flores à volta do meu rosto dentro de um caixão. Se en la fores perdición justificado por si eres Jesus, justificado por Jesús. ninguém pode ser salvo nem por si mesmo, Nadie puede salvarse a sí mismo nem ni por las obras de la ley. Então, Entonces, Paulo Pablo se encontró con Jesús a camino de Damasco. Tudo aquilo que ele considerava, Todo lo que él consideraba ganancia, él dijo, ahora es pérdida. Filipenses 3:8, só para lembrar. Filipenses 3, Veras, 8. considero tudo como Sí, la verdad que considero todo como pérdida por causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual perdí todo. Isso não é conhecimento. Eu considero Yo todas as minhas considero todas mis credenciais credenciales como pérdida como perda, por como causa del refúgio. sublime conocimiento de Observa para mim, Cristo Jesús, mi por Señor, causa da por amor del sublimidade cual do perdí todas las conhecimento de cosas y las Cristo Jesus, considero meu Senhor. como Diga isso, escoria Jesus. para ganar a Cristo. Meu Senhor. Conhecer Diga, Jesus é conocer a coisa mais Jesús sublime es lo desta más terra. sublime de esta tierra. Sublimidade do conhecimento, meu Senhor. Diz que Sublimidade, por amor do qual, algo por amor a Jesus, grandioso, eu perdi conocer a todas as Jesús. coisas que eu as considero como refúgio. É lixo. O que me importa agora Todo é ganhar lo que quedó en el Cristo. pasado lo Aleluia. considero como basura porque lo que importa es Eu Cristo. considero refúgio. Então, agora você Ahora percebe percibes que Deus começou uma que obra Dios interior. comenzó una obra interior en la vida de Pablo. Você sabe que o Espírito Santo está trabalhando Saben, em el mim, Espíritu você Santo está está estamos trabajando en aqui. nosotros que Você estamos não aquí está y tú vendo, no estás mas viendo, o pero el resultado você resultado tú lo vas a ver. Cristo Cristo tenía tanto valor para Pablo que ele disse, que él "Todo dijo, meu passado, todo mi pasado es basura. todo o lucro que eu tinha, Toda as la minhas ganancia que heranças tenía y las judaicas, credenciales que tenía en el judaísmo es basura. o encontro com Jesus, El encuentro con Jesús transformó mi vida. tudo mudou. Todo cambió en la vida de Pablo. E por quê? ¿Y por qué? Porque ele teve um encontro Porque él com tuvo un Cristo. encuentro con Cristo. Ele encontrou a justiça Él encontró de la Deus. justicia Ele de diz no Dios, versículo dice en el 9, versículo eu fui achado 9, nele, não tendo justiça própria, mas mediante a ser justiça encontrado que en procede él, de no Deus. teniendo Ele la encontrou justicia justiça. propia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Jesús es nuestra justicia. Y esto se los voy a decir, amados hijos, es el tema central, el corazón del Evangelio. Versículo 10, para conocerlo. Dice, todo lo dejo atrás, tengo un objetivo, una mente sublime, Jesús es sublime. Para conocerlo, para conocer el poder de la resurrección, la comunión de sus sufrimientos, conformándome con Él en su muerte. Pablo está diciendo, este es el corazón, es el asunto central del Evangelio. Pablo anhelaba conocer a Dios en la ley, pero él no conoció a Dios en la ley porque era imposible. Solo se conoce a Jesús por la gracia. Es un conocimiento personal e íntimo. Es el poder de la resurrección.
Es el poder de la resurrección y Él dice, es por gracia, es por gracia. Ahora tengo su confort en mis sufrimientos, eso es glorioso. La obra de Jesús fue consumada. Pablo finalmente encontró un parcero para su dolor, para cuidar de él, que estaría con él, inclusive en medio del sufrimiento. Encontró el sumo sacerdote que es Jesús, encontró en él un Dios misericordioso. Él dice, es por gracia, es por gracia. Si no hay gracia, no hay vida eterna. Pastor, pero solo tú dices eso. No, yo y la Biblia, el propio Dios, estoy usando la Biblia. Me hace recordar a esa historia que se cuenta en el medio evangélico. Una persona murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la puerta del cielo, y tenía una placa que decía 1000 puntos para entrar. Tiene que tener 1000 puntos. Llegó, hoy Pedro, ¿todo bien? Oh, Padre Abraham, ¿todo bien? Entonces yo voy a entrar. No, pero tienes que tener 1000 puntos. Yo evangelizaba, 2 puntos. Yo iba al hospital, 2 puntos. Yo no faltaba a la iglesia, 10 puntos. Sumé solo 18 puntos. ¿Cómo va a ser? Solo si es por gracias. Jesús dice 1000 puntos pueden entrar. Vamos. Entra al gozo de tu Señor. Es solo por gracia. Solo por gracia. Y ustedes saben que Pablo sufrió mucho. 2 Corintios 11. Y confieso como si éramos débiles, más en aquello en que tenemos osadía. Son hebreos, yo también soy. Son israelitas, también soy. Son descendientes de Abraham, también soy. Son ministros de Cristo. Hablo como si fuera de mí. Yo más trabajo. Paso prisiones, azotes sin medida, peligros de muerte muchas veces. 5 veces recibí de los judíos una cuarentena de azotes, menos 1. 3 veces fui castigado con varas, 1 vez apedreado, en naufragio 3 veces. 1 noche y 1 día pasé en el mar. Jornadas difíciles muchas veces, peligro de ríos, peligro de robos, peligro de conterráneos, peligro entre falsos hermanos, fatigas, vigilias muchas veces, hambre y sed muchas veces, frío y desnudez. Además de estas cosas exteriores, algo que pesa sobre mí diariamente, que es la preocupación con todas las iglesias. Pablo no dice, yo voy a predicar en todos los lugares si tú me das un buen plan de salud, si me das 20 salarios mínimos, auto, gasolina, chofer, porque yo tengo credenciales. No. Fue azotado. Él entendió que Jesús había muerto por nuestros pecados. Jesús era quien traía la razón de vivir y razón para morir. Razón de vivir y razón de morir. Entonces, Pablo dice, ahora yo hago algo. Ya estaba con 65 años, 25 años de ministerio. Dice, ahora yo entendí todo aquello que hacía en el pasado era basura. Yo me olvido de las cosas que quedaron atrás. Amados, la iglesia es el plan de Dios para arrebañar los perdidos de esta tierra, porque Jesús va a volver y seremos tal cual Jesús. Vamos a ser iguales a Cristo con un cuerpo glorificado. Entonces la iglesia tiene que vivir esta glorificación del nombre del Señor.
La iglesia debe entender que la iglesia es perfecta porque no tiene arruga, no tiene mancha, no tiene deformidad, sin arruga, sin mancha, sin defecto. Dice en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, de culto en culto, de mensaje en mensaje, de reunión de oración en reunión de oración, de escuela bíblica en escuela bíblica. Somos transformados a su propia imagen. A su propia imagen. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu. El Espíritu Santo. Filipenses 3:14, estamos llegando al final. Prosigo a la meta. Ahora tengo un objetivo. Yo tenía todas las credenciales. Era ciudadano romano, aprendí a los pies de Gamaliel, era fariseo, hebreo de hebreos, era el Sanedrín, no era nada, porque todos morirán en esta tierra. Y no crea usted que una persona con una misa del octavo día se va a librar del purgatorio, porque no existe purgatorio. Cabe al hombre morir una sola vez y después el juicio. Entonces, amados, precisamos levantar a Cristo como nuestra bandera. Como Señor, tenemos que exaltarlo. Tenemos que glorificarlo a través de nuestra vida. Pastor, en estos 5 minutos finales, ¿qué aprendimos con la conversión de Pablo? Porque ustedes saben que varios pasajes de Hechos de los Apóstoles habla de la conversión de Pablo. Miren, fue perseguidor del pueblo de Dios. Y ahora era parte del pueblo de Dios. Es una historia increíble. Su conversión fue increíble. Y claro, no diferente de nosotros, apenas por sus hechos cometidos, nosotros somos diferentes. Pero nuestra conversión es igual a la de Pablo. Todos nosotros fuimos escogidos, todos nosotros fuimos llamados para salvación. Entonces, cuando Jesús apareció a Pablo con aquella voz poderosa de muchas aguas, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando esa luz brilló, Pablo quedó ciego. Pablo se rindió. Dios lo sorprendió a camino de Damasco. Él vivía en una crisis tremenda. Él sabía que todo lo que había conquistado en la tierra no valía un dedo delante de Jesús. Él sabía. El fariseo, el culto y devoto de la ley, no imaginaba qué sucedería en ese camino a Damasco. Cuando Dios intervino, cuando Dios se aparece y él cae del caballo, con toda seguridad Dios habló con él. Pablo, lo que tú estás haciendo con tu vida no es lo mejor para tu vida. Y yo quería en estos minutos finales decirle a alguien aquí dentro o por la internet que nos está viendo ahora: lo que estás haciendo con tu vida no es lo mejor para tu vida. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Lo sorprendió. Jesús quería que él abriera el corazón. Jesús quería hablar con él profundamente. Jesús quería hacer una obra a tal punto que él se vuelva el mayor teólogo de todos los tiempos. Y Dios lo estaba llamando para algo totalmente diferente. Este hombre tenía ataduras espirituales malignas. Y él aprendió que la última y la única roca sólida de la vida era Jesús. Riquezas, placeres fútiles, poder humano da una falsa impresión de seguridad, pero no es seguridad, no es seguro. ¿Escuchaste noticias? Multimillonario, estaba triste, depresivo y se suicidó. Familia
pudiente se dio un tiro. Fama, riqueza, social, posición isso social, tudo todo eso é es passageiro. pasajero. Isso tudo é passageiro. Todo eso es pasajero. Nós ficamos tão entristecidos Nos mês passado. entristecimos el pasado mes. Una de las familias más ricas de Brasil, su avión propio, Marido, esposa, 3 filhos. cayó el Outro avión, avião caiu lá na otro Bahia, avión também com cayó empresários también muito ricos. con empresarios ricos. Deixa eu tenho muito para Yo dizer, tengo mas eu mucho tenho para que decir, terminar, pero pastor. tengo que terminar por Deixa eu causa de la falar hora. honestamente. Quiero hablarles honestamente. Sem Jesus não dá para Sin viver, Jesús no da para vivir, mas também não dá para fazermos teatro com pero esta no da para hacer teatro con esta cuestión. Não dá. No da. Fingirmos que somos de Fingir Cristo. que somos de Cristo. Depois está chovendo, não vou à Después está igreja. lloviendo, no voy a la Tem iglesia. feriado, não vou à Hay sol, no voy a la iglesia. Feriado, no voy a la iglesia. Sabe, não dá. No da más para eso. Paulo ouviu certamente Pablo Jesus dizer: escuchó a Jesús decir, "Você está lo que tú fazendo estás com sua haciendo con tu vida não é o melhor." no es lo mejor para tu vida. Ele o surpreendeu. Dios lo sorprende. Ele caiu do cavalo. Cae del caballo. Ele ficou cego. Quedó ciego. Foi levado à rua direita. Fue llevado a la casa de calle derecha. Ficou lá 3 dias cego. Ananías orou por ele. Ananías caíram llegó y escamas. oró por él. Imediatamente ele Cayeron saiu las para pregar o escamas y él salió inmediatamente para predicar el Evangelio. Amados, evangelho. Deus está te surpreendendo hoje. Dios te está sorprendiendo hoy. Talvez alguém, não sei quem, Tal vez alguien fora e para dentro, mas guarda aquele trevo de 4 guarda un folhas, trébol de aquela 4 versículo hojas, dobrado em 4 dentro da carteira, amuletos aquele guardados, tatuazinho. Uma vez uma senhora me disse aqui, sus apóstolo, particiones. a senhora não fazia nada sem consultar a minha cartomante. Una vez una persona me dijo, antes de llegar aquí yo no hacía nada sin consultar a la cartomante. Surpreendendo a minha vida. Jesús está sorprendiendo a la iglesia, está sorprendiendo mi Também vida. dia tive que cair do Yo cavalo también un día tuve que caer del caballo num acidente. en un accidente durísimo. 48 anos após o acidente. 48 Eu não tenho años ideia después del como é que accidente. me dói as No tiene articulações idea das cómo me pernas duelen depois las da cirurgia, articulaciones y las piernas de tantas cirugías. mas pela sublimidade Más de por Cristo. la sublime gracia de Cristo. Eu troco tudo Yo cambio todo pela sublimidade. por la sublime gracia de Cristo. Ele me surpreendeu numa cama Él no solo me hospital, prendió en quando una me cama amputaram a de perna hospital na cuando me véspera, iban a amputar la quando chegou pierna. anjo e disse, En la "Você será o víspera, pregador que levará a palavra cuando de Deus a llegó un todo mundo." ángel que me dijo, vas a ser un Tinha cheio de predicador, fé, tinha necrose, estava abandonado iba a por predicar tudo, la por palabra al todos, mundo. o dinheiro, a grandeza, tudo. Tenía Os meus un pais olor construíram, não podrido, eram me estaban capazes por de me amputar resolver la o problema, pierna llena de necrosis y todo el dinero de mis padres tenía no era capaz de solucionar el problema, pero Jesús resolvió. Jesus. Jesús resolvió. Então, Entonces, você pode dizer, pô, mas puede decir 1 hora y media, apóstol. está sendo Amado, estás siendo capacitado para conocer a Dios, ten paz. jogo de Fla-Flu, 90 minutos, mais El intervalo, partido mais de Fla-Flu es sem que 90 são 2 horas a mais. minutos más Novela, intervalos, son começa casi às 2 6 da horas. tarde, calma. Novela también, demora horas, calma, Dios te está sorprendiendo. Deus está dizendo, Dios te está diciendo, o que você está lo que tú fazendo estás com a tua haciendo vida con não tu é o vida melhor no es para lo a tua mejor vida. para tu vida. A bebida alcoólica, Bebida droga, alcohólica, droga, engano, mentira, engaño. todos nós, Paulo Todos disse, nosotros, "Isso Pablo dice, yo también hacía esas cosas, yo era un gran fariseo católico. E Deus nos surpreendeu Y naquela Dios cama do me sorprendió en la cama del hospital. E Ele está dizendo, você vem a mim, Y Dios te está diciendo, ven a mí, vem a mim. ven a mí. Aprenda com esta Aprenda transformação con de esta Paulo, transformación de Pablo, interna y externa. Eu queria terminar só com Y esta yo quería frase. terminar con esta Pela frase. sublimidade do conhecimento Por el de Jesus, sublime tudo para mim é refúgio. conocimiento de Jesús, todo para mí Dentro es do caixão basura. não cabe a casa, o carro, Dentro a empresa, os de un negócios, o cajón dinheiro, no cabe cabe la casa, el dinero, los E aquilo negocios. que eu fizer nesta Lo que terra yo vai me hago en levar esta tierra aos céus, ou me se llevará fosse al cielo destinado à perdição, o si es ao céu. destinado al infierno. Entrega a sua vida a Jesus.
entonces entregue su vida a Jesús. Esta sublime gracia es la razón de vivir. Por Cristo yo hago cualquier cosa. Señor Jesús, yo quiero alabarte una vez más en este día. Yo quiero bendecir tu santo nombre. Yo quiero exaltarte, porque día a día, de gloria en gloria, estamos teniendo conocimiento de quién es Jesús en verdad. Que no tiene nada que ver con obras, sacrificios, bautismos, cosas de la ley. No tiene nada que ver. Jesús, que esta semilla que fue sembrada en el corazón de tu pueblo traiga un crecimiento, una madurez, para que todos hoy finalmente tengan el entendimiento de que las cosas de esta tierra, las cosas del presente siglo, no hacen diferencia en nuestra vida. Porque quien tiene a Jesús tiene toda la provisión. Entonces, entregue su vida, hable con su marido, con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, con el núcleo familiar. Sin Jesús no se puede vivir. El conocimiento sublime de Jesús nos garantiza la vida eterna. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, es tu amor, sí, es tu amor, Jesús. É o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei, no caminho de Damasco. Oh, sim. Oh, é o que de melhor eu posso descrever. Você pode levantar as mãos para os céus? Puedes levantar tus manos al cielo. Que andei para chegar aqui. Eu vi milagre acontecer. Eu vi sinais do céu. O livramento me alcançou. A minha sorte mudou. Impossível aconteceu, bateu na minha porta, ninguém acreditou, mas eu não desisti. Oh, eu choro uma noite, mas a minha alegria Gracias, Señor, por esta gracia maravillosa. Gracias, Señor, por esta palabra que transforma nuestras vidas todos los días, Padre.
Gracias por esta palabra que ilumina nuestros ojos para que veamos que tu gracia es suficiente. Tu gracia nos basta, Señor. Debemos solamente creer en ti. De esta forma te pedimos, pon tus ángeles para guardarnos, que tengamos una semana en perfecta victoria. Líbranos de los males, de los visibles e invisibles. Ponernos a salvo de todo, Señor, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú tienes bendición sin medida para cada uno de nosotros. Y tomamos pose en el nombre de Jesús. Salga de aquí feliz y bendecido, porque la gracia del Señor te basta. Gracia y paz. Amén.